Muy buenas, estáis en el canal de YouTube de Espejo del Alma. Hoy estamos otra vez con Diego, tarotista, que hoy vamos a hablar de las tiradas de cartas. En otras entrevistas hemos estado abordando otros temas muy interesantes, la verdad. Así que nada, hoy vamos a hablar un poco de tiradas de cartas, ¿no, Diego? Porque tú tiras las cartas. Sí, claro, o sea, yo lo llevo haciendo durante unos años y sí. Claro. Tú, por ejemplo, ¿cómo aprendiste a echar las cartas? Pues al final eso es un poco la búsqueda, lo que hemos hablado otras veces del camino que vas recorriendo. Entonces al final es un poco ir investigando y ir viendo que al final las cartas es un lenguaje y es una forma de eso, de guiarte y de ver cosas que no eres capaz de ver con los sentidos. Lo mismo que las personas que miraban las estrellas para saber orientarse, pues eso es un poco parecido. Entonces, bueno, pues al final yo fui aprendiendo un poco, pues es eso, es un paso, es poco a poco, es primero entender y comprender las cartas en sí individualmente para luego poder hacer las tiradas, porque al final cada tirada van dirigidas hacia uno, para responder ciertas preguntas o entender ciertas cosas. Claro, ¿y crees que todo el mundo podría echar las cartas? A ver, yo creo que sí que es posible, es decir, o sea, al final esto no es algo con una serie de personas selectas, mágicas o Sí, dotadas o lo que sea, que son la capaces de élite. hacerlo. Claro, no somos una... No, yo creo que esto es capaz. Lo que pasa es que tienes que querer meterte en ello y querer aprender de ello primero y tomártelo más o menos en serio, es decir, no ir con ese orgullo de, bueno, esto es una cosa de niños pequeños o de viejas y yo aquí, que soy muy listo y no me creo nada, lo voy a hacer mejor. No, al final es adentrarte con toda la humildad y con toda la tranquilidad, como si estás aprendiendo otra cosa totalmente de la que no conoces. Y por ejemplo, a la hora de echar las cartas, porque antes me comentabas que tú cuando empezaste utilizabas cartas de que te imprimiste tú de Sí, papel. ¿Tú, por ejemplo, crees que eso influye también, el tipo de baraja que utilizas, influye en la echada? sí, porque al final la simbología cambia, es decir, al final también la simbología te ayuda a dar una O sea, hay respuesta. diferente simbología en cada baraja. Sí, o sea, hay distintas barajas, entonces más o menos tienen un mismo significado, pero las simbologías cambian. Entonces, que también es algo cultural, porque algunas personas verán de una manera la suma sacerdotisa y otras culturas la verán de otra. Entonces, Mm. eso afecta y la simbología sobre todo te ayuda a entender mejor y a hilar mejor las cosas y a comprender los conceptos, porque al final, yo qué sé, la carta del loco, que es un joven que está mirando el horizonte y no ve que se va a caer, y a la vez tienes a un perro que es la cordura que le está agarrando para que no se caiga. O sea, al final tiene mucha simbología y tiene una simbología Claro. que tienes que ver que te hace entender mejor el concepto del loco, que es ese potencial, ese mirar hacia el futuro, pero a la vez tener cuidado de dónde estás pisando. O sea, te ayuda mucho a entender y a comprender los conceptos. Entonces, es muy importante la simbología porque ayuda mucho a entender las cosas. Claro, porque aquí me viene la pregunta, tú, sabiendo que es un mundo tan amplio, que no hay al final una guía, que al final es lo que nosotros estamos intentando un poco hacer, el hecho de Sí, una guía de decir, mira, esto es el tarot, esto es claro, los signos del zodiaco, tal, numerología, lectura, al final no hay una guía en donde esté todo claro. como una enciclopedia, ¿sabes? Que no está todo Sí. englobado. Entonces, ¿tú cómo abordas tanta información en un mundo tan amplio? O sea, es que literalmente es entrar en otro universo. Bueno, o sea, yo creo que es eso, es ir con tranquilidad y es ir con mucha ilusión. Al final es que te apetezca. Entonces, evidentemente es muy amplio, pero es como el que se mete a empezar una carrera. Al final son muchas cosas. Y es ir aprendiéndolo todo, pues poco a poco. Es decir, al final tienes que ir construyendo desde una base, o sea, es como si dice, a construir una casa. Pues primero vas a hacer los cimientos y luego ya vas a ir haciendo lo demás. Entonces es lo mismo, es ir poco a poco y intentando abarcar todo lo que cada uno quiere y le apetezca, porque esto es muy Claro. importante. Al final no todos tenemos que saber de todo. O sea, al final tú puedes saber solo de signos del zodiaco, de astrología, y tú puedes saber solo de tarot, o el de al lado puede saber solo de numerología o de lo que sea. Al Te final, especializas en el último año de claro, carrera. al fin, exacto, es el máster. Entonces, pero al final es una decisión de cada uno. Hay gente que le encantará conocer un poco de todo y gente que le encantará saberlo todo de algo. Entonces, bueno, pues ahí cada uno tiene que tomar su camino. ¿Y tú por qué camino estás ahí tirando? Pues bueno, no lo sé, o sea, yo creo que ahora mismo estaría en eso, me interesa más la parte de astrología, me interesa más la parte del tarot, pero bueno, la lectura de manos siempre fue una cosa que me gustó mucho, me parecía siempre muy, como que me resultó muy sencilla y enseguida como que la entendí muy bien. Entonces es algo con lo que no he seguido profundizando porque yo no la hago como total, no la hago completa, por así decir,
pero me gusta mucho porque la pillé muy rápido. Ah, mira. Porque hay, no sé, es que tú llevas como mucho tiempo echando las cartas, ¿sabes? ¿Cuánto llevas ya? Bueno, echando las cartas, en plan, en el mundo esotérico como 10 años, 12. Empezaste con 14, Sí, con 14 años, pues o sea, unos 9, 10 años, 9, sí. 10 años. Y al final, bueno, yo creo que es como la música, ¿no? En plan, 3 meses escuchando solo rock, otros 3 meses Sí, escuchando solo pop. tal O sea, que al cual. final ahora has estado mucho metido en la lectura de cartas, pero ahora estás un poco más con tirada de manos, o sea, vas un poco Sí, renovando. es un poco, bueno, lo que te pida el cuerpo al final, o sea, es decir, es lo que te apetezca. Hay gente que le encantará quedarse con algo, o sea, al final es aprender. Y Entonces, disfrutar, que es lo que me decías. exacto. Entonces, si tú lo único con lo que disfrutas o con lo que más es una cosa, pues con ello sí, o sea, al final es el carácter de cada uno. A mí me gusta, pues bueno, ir variando, pero es verdad que manteniendo un poco el foco. Pero sí, o sea, al final también es muy subjetivo, entonces es tu camino, no es el camino del de al lado. Claro, y tú, por ejemplo, al echar las cartas, ¿sientes que has evolucionado o has mejorado mucho a la hora de entenderte con otras personas? O sea, esa parte psicológica de ti, ¿crees que se ha visto bastante influenciada por ello? Sí, o sea, al final es un camino, entonces vas aprendiendo mucho y aprendes tanto a relacionarte con otra persona, a entenderla mejor, incluso eso, leer mejor a la gente, eso te ayuda bastante porque te vas dando cuenta de muchas cosas, pero te ayuda mucho a tratar con la gente y a saber cómo hacer las cosas y cómo decir las cosas. Entonces, en eso te ayuda mucho, te da esa mano izquierda Claro. para saber conocer a las personas y poder entender mejor qué les ocurre o incluso saber tratarlas, porque al final es muy importante Mm. saber conocer o cómo tratar a cada persona, porque a una persona arrogante no le vas a tratar igual que a una persona que es muy sensible. Quería saber, por ejemplo, cómo una persona entra y tú al final la conoces, al final lo que vamos antes, ¿no? Como que la intuición también da mucho de sí en la tirada. Sí. Eh, ¿Tú cuáles crees, que ya hemos hablado antes, que al final tú me decías que al final los muertos son tus límites, pero cuál crees que deberían ser las responsabilidades que debe tener un tarotista? Yo creo que tú tienes que entender sobre todo cómo viene la persona y cómo decirlo, es decir, tú tienes que entender que hay personas que se van a sugestionar más y que son más propensas a agobiarse. Entonces tú también tienes que saber hacer un poco de, no sé, de terapia en ese sentido para decirle a la persona, oye, no te agobies ni te lo tomes todo al pie de la letra porque no es tanto. O sea, tú tienes que también saber tratar a las personas y saber hacer que esa persona no salga de la consulta pensando que el mundo se acaba o mañana es su mejor día. Porque no es para esto, es decir, las cartas están para aprender y para enseñarte algo, para avisarte de algo, es un consejo que te dan. No es para descubrir tu futuro y decir que no, porque de hecho las cartas lo condicionan todo a tu actitud. Es decir, no van a. Todas las cartas siempre te van diciendo que si, por ejemplo, si sigues actuando así, te va a ocurrir esto. O tienes que hacer un cambio en la forma en la que tratas a estas personas. Pero todo se condiciona a lo que tú quieres hacer o a lo que tú puedes hacer. Y tú, por ejemplo, o sea, yo ahora mismo no sé nada del tarot, no sé nada del mundo esotérico y quiero que me echen las cartas. ¿Yo cómo me entero? ¿Hay asociaciones, foros? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Yo cómo Encontrar puedo...? un sitio donde. Sí, y que sea de fiar. Eso. Eso es lo más difícil, yo creo. O sea, ahí es muy importante entrar en foros, pero también saber discernir y saber elegir cuáles merecen la pena y cuál no. Y hay que tener cuidado, o sea, claro, es que al final ahí entran muchas cosas. No sé, es muy difícil. Yo creo que ahí es hablar, buscar y es muy complicado. También yo creo que también es como dar con un psicólogo bueno. Es un poco parecido. O sea, es complicado eso. Claro, por eso, porque todo es un poco también de las referencias que escuchas, del precio que te dan, de la sensación que te da esta persona. Entonces, es un poco ir encontrando y ir tanteando. Entonces, bueno, sí, sobre todo es importante buscar opiniones. ¿Y dónde las puedo ver? ¿Dónde hay foros, asociaciones? ¿Tengo que ir a tiendas esotéricas? Eso... Pues seguramente, claro, seguramente en tiendas esotéricas te puedan orientar un poco, porque seguramente conozcan un poco, porque al final hay muchas en las ciudades. Y entonces. Que hay muchas o que no, perdón. Que no hay muchas. Entonces se conocen un poco, o al menos están un poco al loro. Entonces, seguramente en una tienda en la que igual solo te vendan minerales, te puedan decir, ah, mira, pues me suena que en esta calle o en este barrio había una. Pregunta por ahí, o mira a ver.
O luego, pues yo qué sé, seguramente que en TikTok, en Twitter y en muchos sitios hay foros donde se han creado comunidades de gente que vive en ciertas zonas y seguro que ahí puedes encontrar respuestas. Al final es saber buscar, dónde buscar y con esa información qué hacer, porque es eso. O sea, tú, por ejemplo, estos foros que hay en internet tal, los cogerás con pinzas, Sí, ¿no? muchas pinzas. Porque al final tienes que saber fiarte si esas personas lo están diciendo Claro. por su experiencia, en realidad lo que hay detrás es una persona que quiere sacarte el dinero porque te está vendiendo su tienda o su consulta o lo que O sea, sea. a lo mejor es ir a tienda física, ¿no? O sea, vas a encontrar a una persona que te va a querer decir algo, entonces tú ya ibas a ver más cosas, es decir, es al final cuando tú le preguntas a alguien algo, tú puedes ver más cosas de cómo te está respondiendo. Entonces, tú no sabes quién es la persona que está detrás diciéndote ven a esta tienda o ven a este sitio. Entonces, es más sencillo y tú te vas a sentir más cómodo si te lo cuenta otra persona. Y las tiradas de cartas suelen ser más en gabinetes, consultas o más a lo mejor en tiendas. Pues eso ya depende. Yo conozco gente que se va a las casas de esas personas a hacerlo. Hay gente que van a su sitio a hacerlo. Hay gente que tiene preparado un lugar que como que purifican y lo hacen como muy propio para hacerlo. O sea, al final es con lo que cada uno se sienta cómodo. Y el ritual o las necesidades que tienes, es decir, si tú necesitas que haya velas encendidas, que haya un mantel tal, que haya... Al final cada uno sus ritos y sus instrumentos. Y, ¿Y tú conoces a tarotistas reconocidos o cómo se diferencia un profesional de un amateur en este ámbito? A ver, yo conocer, es decir, de primera mano, evidentemente no. O sea, yo conozco poca gente y todos los que conozco es un poco en un ámbito mucho más pequeño. A ver, pues es que es muy difícil porque muchas veces cuando los que creemos que son reconocidos, en realidad es gente que muchas veces lo que quiere es aprovecharse de las personas. Entonces es muy complicado entender eso. Yo creo bueno, que es un poco la sensación y la confianza que te dé. Eso es muy importante. Es que al final esto es como todo. Esto es como cuando vas al médico y te sientes juzgado. Pues no vas a seguir con ese médico. Pues lo mismo. Claro. Es ir ahí, hablar un poco con esta persona. Oye, que si no te sientes, y yo lo digo siempre, yo digo, mira, oye, que si en cualquier momento no te estás sintiendo cómodo, no quieres continuar, oye, esto es libre, o sea, al final no tienes unas esposas ni te estoy encargando aquí una hora. Entonces, si en cualquier momento quieres irte, vete, o si en cualquier momento quieres parar, para, o sea, al final es una cosa de dos. Entonces, también tiene que estar hecha a tu medida y en la forma en la que tú quieras. Claro. ¿Y por qué hay muchas... O sea, ¿tú consideras que las tiradas han de ser gratuitas o no? ¿Qué opinas sobre esa cuestión económica Claro, en las echadas de cartas? yo las hago gratuitas y yo las concibo que deberían ser así, porque creo que cuando hay un objetivo lucrativo detrás, el ser humano por naturaleza suele perturbar un poco todo, porque, a ver, que no, esto no aplica a todo el mundo, pero si tú, porque habrá gente súper honesta y muy ética, pero luego habrá personas que dirán, jope, yo quiero que esta persona siga viniendo, o quiero que esta persona se lleve una muy buena impresión, entonces vas a forzar esa necesidad de querer llevarte un dinero, e igual eso influye e interfiere con la tirada, entonces igual las cosas las arreglas de una forma para conseguir otro objetivo detrás de quiero explicarte que han salido aquí. Vale, ¿y tú crees que, por ejemplo, que es ético cobrar? Ahí ya yo he tenido eso siempre lo he pensado muchas veces. Yo no lo haría. Ahora ya que sea ético, pues cada uno, porque al final también es tu tiempo, es tu aprendizaje, ha sido eso, ha sido el tiempo de tu vida que has gastado y has utilizado en aprender a hacer las cosas. Pues la gente que tenga un local, pues al final tú tienes que pagar un alquiler. Un alquiler es también el dinero que te cuesta todos los materiales. Entonces son muchas cosas. Entonces yo entiendo la gente que lo cobra, porque al final también hay una necesidad económica que tenemos todos, nadie se libra. Yo no lo hago porque a mí no me hace falta. Claro, si yo ahora emprendo un negocio en el que solo me dedico a eso, claro, pues igual lo tendré que hacer porque tengo que vivir de algo. Claro. ¿Y tú con la gente... ¿Y cuál es el tarotista a lo mejor más reconocido que hay en España? ¿Conoces alguno? ¿Algún nombre? A ver, reconocido, pues te puedo decir los dos nombres que me vienen más a la cabeza. Bueno, los nombres yo que sé, pues tienes a... Claro, a ver, que ya sean reales,
pues es más difícil, pero pues te puedes ir a Miss Fuster y a todas estas personas que están en Telecinco muchas veces, te puedes ir a Esperanza Gracia, que bueno, creo que sí, no, sí que es artista, pero al final, pues a mí esas personas tan mediáticas me cuesta un poco como, las cojo con pinzas, porque no voy a poner en entredicho a nadie Claro. de primeras, porque no me parece justo, pero me genera, a mí, por mi propia experiencia y mi propia opinión, me genera un poco de rechazo. Bueno. ¿Y por qué se aprovechan tanto de la gente? O sea, ¿cómo crees que se puede evitar que muchas tarotistas se aprovechen de esos momentos más vulnerables en donde los consultantes van a sus Claro. gabinetes? Ahí es muy complicado porque al final es de tú a tú. Entonces, claro, si se crea una relación de poder en el que una persona está muy vulnerable, muy pequeñita y es muy maleable, la otra persona ya está por encima y puede hacer con esa persona un poco lo que quiera. Claro. Entonces ahí es muy difícil. Claro, yo ahí animaría a la gente a tener un poco, pues igual que con todo, con los psicólogos y con los médicos y con los curas, con todo, es decir, con cualquier persona a la que tú vayas en un momento vulnerable, es muy importante que a pesar de todo lo que te pueda ocurrir en ese momento, tengas esa conciencia y ese juicio de decir, no me siento cómodo o aquí se están diciendo cosas que no me están gustando. Pero eso es muy difícil porque, claro, al final si tú estás en un momento en el que te sientes muy dolido, muy sensible, muy vulnerable, es más difícil reconocerlo porque solo vas a estar queriendo que alguien te ayude. Claro. Y yo, por ejemplo, si quiero empezar a aprender sobre la tirada de cartas, ¿por dónde empiezo? Pues hay muchas formas. Yo te diría que la más barata es internet. O sea, al final yo no voy a venderle a nadie que se compre 50 libros primero porque no tiene sentido. Pero, por ejemplo, no hay clases ni nada. O sea, seguro que hay gente que da clases, pero también te cobra. Entonces, bueno, yo creo que hay una forma que es totalmente gratuita, que es internet, en el que hay un montón de información, en el que tú vas a poder encontrar y contrastar mucha información, porque no todo es verdad. Pero sí, te van a ir enseñando los significados de las cartas, las tiradas, y tú ya puedes, pues, primero, pues, comprarte una baraja, que por tiendas de Amazon te pueden salir muy baratas, luego te puedes comprar cosas mucho más bonitas, pero eso ya es cada uno. Entonces, yo primero eso, con tranquilidad, con calma, por internet y aprendiendo. Que, oye, que te quieres comprar un libro porque lo ves súper chulo y te va a ayudar, hazlo. Pero porque quieres, no porque sea el primer paso. Porque, de hecho, primero es eso, ver si te gusta, porque al final es lo que tienes que saber, que lo vayas a disfrutar. Porque si ves que dices, uff, qué rollo, 72 cartas, no me apetece, pues no te has gastado dinero. Y al menos, bueno, pues ya lo sabes. Claro. Y luego, aparte de echar las cartas, ¿qué otros rituales también hay en el mundo esotérico? Bueno, supongo que habrá miles. Sí. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, los que tú más destacas, que más te gusten o que más...? Pues hay muchas cosas, hay hechizos, hay rituales, hay... Bolas de cristal también. Claro, hay bolas de cristal, hay péndulos, hay ¿La minerales... Ouija se considera también? Sí, o sea, claro, evidentemente es una herramienta esotérica, pero cada uno ahí tiene que ver... Que tú ahí ya te vas para Yo atrás, lo no, que me comentabas no, antes. yo todo lo que es tema espíritus y tema muertos, Te a vas mí para me da atrás. mucho respeto, primero, y creo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí. Entonces, bueno, pues eso, hay muchas cosas, entonces al final cada uno el rito que quiera. Pues no sé, por ejemplo, el de amarrar a alguien o desamarrar a alguien, pues así, eso son muchas cosas. ¿Eso es ético? Eso no es ético. Eso no Vale. es ético, primero. Porque Es decir, los amarres... un amarre, yo siempre lo digo y yo hago un poco de difusión en este sentido. Un amarre no es ético en el sentido de que tú estás queriendo enamorar a alguien, pero ya le estás privando de libertad a esa persona. Además que un amarre realmente está muy mal entendido, porque todos pensamos, o sea, la gente piensa que un amarre va a hacer que esa persona se enamore de ti. No. Lo que va a hacer es que esa persona se ata a ti con ese amarre. Es decir, va a estar ligada a tu vida. No quiere decir que sea bueno. Es que ese es el problema, que un amarre puede hacer que tú y yo vayamos a estar unidos de por vida, pero puede ser porque tú ahora empieces a odiarme de por vida. Porque ahí hay un componente, es decir, del amor al odio, hay una línea muy fina realmente. Claro. Entonces, ahí, o sea, un amarre no es ético primero por eso, porque a la otra persona no, le privas esa libertad. Y luego porque realmente no va a salir como tú crees. Entonces, yo lo que hago es desamarrar. O sea, tú amarras, no amarras, Yo pero no desamarras. yo no amarro a nadie, yo sí eso te libro de eso, pero sí, y mil cosas, o sea, y lecturas de mano, y las velas, y los pozos del café, hay muchas cosas. Claro, y luego, por ejemplo, además,
también lo tienes que hacer en momentos específicos y también influye mucho la luna, ¿no? Porque si no me equivoco, la luna menguante... Al final Claro, al final son energías, es decir, vale. entonces, no es que no lo puedas hacer, sino que va a haber momentos en los que es más propicio hacerlo. Es decir, la luna nueva te va a permitir hacer rituales o hechizos donde tengas que hacer una cosa más enérgica y de activarte. Y la luna menguante, por ejemplo, sobre todo la luna creciente te va a ayudar a hacer cosas para manifestar y para expandir al universo. Es decir, hay cosas que son más propicias, pero no quiere decir que no puedes hacerlo durante el resto. Es decir, no es que... Si son las 12 de la noche y no puedes hacerlo. Exacto, es decir, si no acabas, no. Pues eso. Vale. O sea, hay momentos en los que va a ir mejor y como que está más indicado todo para que lo puedas hacer y salga bien, pero puedes hacerlo de otras maneras. Y todo se puede mover. Es decir, yo no creo en un ritual estanco en el que tienes que tener o tienes todos los componentes o ya no sirve. Sino que, bueno, pues todo se puede transformar y todo se puede... O sea, al final... Es con práctica, o sea, claro. Es un poco descubriendo. Y tú crees que, por ejemplo, de todos estos métodos que hay informativos, o bueno, la Mara, por ejemplo, es muy informativo, no. Pero, por ejemplo, todos estos rituales, si se puede considerar así, ¿tú consideras que el tarot es el más concreto o hay alguno que especifica más las cosas? Porque también depende de la tirada, ¿sabes? Sí. Pero por ejemplo la celta, que es la que siempre... O sea, yo creo que el tarot es una herramienta más amplia en ese sentido, es decir, te permite responder a más cosas, porque además tiene ya un lenguaje mucho más claro, es decir, que no es el pozo de un café. Al final te permite jugar con muchas más cosas y hacer tiradas, es decir, sí, te permite responder a preguntas más concretas. Claro, que yo aquí te diga que el tarot es la más concreta, pues no lo sé. Yo creo que sí, pero claro, hay un montón y yo habrá métodos que desconoceré y que igual es hasta más concreto. Y al final es también donde cada uno se sienta más cómodo, porque eso es muy importante, que tú al final toques los hilos que sabes tocar y no toques otros. Es decir, hasta que no sabes, es decir, hasta que no aprendes a tocar un instrumento, no se lo enseñes a la gente porque no va a sonar bien. Entonces es un poco eso, es decir, yo no me voy a arriesgar a ti a hacerte una lectura según el humo de la vela, cómo va, si no sé hacerlo. Porque o te voy a decir cosas mal o incluso hasta puedo inventármelo. O sea, ahí cada uno tiene que saber dónde poner el límite y qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Vale, y ya un poco para terminar, ¿cómo influye la energía a la hora de coger las cartas del tarot? Por ejemplo, que viene una consultante a que le eche las cartas, ¿cómo influye la manera en la que coge las cartas, en la que se lo tiras, la posición, etcétera? Claro, al final todo esto conforma la tirada. O sea, yo sí que creo que al final las 78 cartas, una vez están esparcidas ante el consultante, él tiene que elegir, esa persona tiene que elegir cómo me la da, porque me la puede dar así, la puede girar, o sea, al final es su tirada, entonces decide de qué manera me da la carta. Entonces, y también te da pistas a ti de cómo está esa persona, si está muy indecisa, si es muy impulsiva y necesita una solución rápida, muchas cosas. Entonces, pues bueno, al final te da pistas sobre cómo es esa persona y también sobre cómo va a ser la tirada. Claro, que bueno, que luego además sobre el tipo de barajas, tipos de tiradas, vamos a tener otro vídeo donde nos va a explicar 4 tipos de tiradas, si no me equivoco. Sí. También un poco los tipos de barajas y nos va a explicar también la forma en la que es lo que me comentabas, de cómo te la dan las cartas, de cómo se gira, tal. Así que nada, pues muchas gracias, Diego, de verdad te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues no os olvidéis de ver las entrevistas y nada, un abrazo.